estar acá. Cuando tú ves la iglesia que a veces no puedes empezar porque todo el mundo quiere saludarse, eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Si ustedes se percatan, los tiempos de oración, generalmente nosotros traemos una carga y una lista de problemas que nos agobian, que nos preocupan. Y el pequeño devocional que voy a hacer el día de hoy quizás tenga que ver mucho con esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando Dios decide o cuando Dios permite que Nabucodonosor esté mucho más tiempo en el poder? Sobre todo cuando pensamos en Venezuela, ¿verdad? O en Cuba. ¿eh? Y el devocional tiene que ver con la soberanía de Dios. Con la soberanía de Dios. Cuando tú oras por la voluntad, que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia, todo lo que siempre oramos, tiene que ver con la soberanía de Dios. Que su voluntad está en relación con su soberanía. De lo que Él haga, Él está en control de cada detalle. Ese es el concepto de la soberanía de Dios. El concepto de soberanía quiere decir que ejerce o posee autoridad suprema e independiente. No depende de nada. Solo depende de Él mismo. Que tiene un control total, absoluto sobre la creación. ¿Se acuerdan el libro de Job? El enemigo no podía hacer nada si Dios no le dice, haz esto, y vas a llegar hasta aquí. Esta es la línea que yo te pongo. No lo puedes hacer. Dios no te lo va a permitir. Y basado, hermanos míos, en la soberanía de Dios, este devocional lo tomé, los puntos básicos no son míos, lo tomé de un libro que estoy leyendo recién que se llama Una iglesia conforme al corazón de Dios, que creo que compartí una foto el otro día, he compartido algunas cosas, tomé los puntos básicos e hice varias anotaciones para diferentes devocionales cuando toquen. Basado en la soberanía de Dios, yo te estimulo hoy a no desperdiciar o desaprovechar los problemas o dificultades que aparecen en tu vida. Entiéndase por problemas o dificultades, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas matrimoniales, laborales, cambios de modos y estilo de vida, mudarte de un lugar a otro, cualquier problema, como la situación, por ejemplo, que está pasando en Venezuela. Y basado en eso, me gustaría que no desaprovecharas cada dificultad que tú tengas en tu vida, que no la desaproveches, entendiendo que esa dificultad fue también permitida por Dios. Yo no sé si, bueno, el libro de Job demuestra que al principio él no entendía. De hecho, el libro de Job demuestra que nadie entendía. Los tres amigos de Job ni entendían, nadie entendía. Pero al final Dios permitió con un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? En Génesis, vayan ahí al capítulo 50 de Génesis. Al final ya del libro de Génesis, José le estaba diciendo del 19 al 21, los hermanos diciendo, por favor, ten misericordia de nosotros. Y José les estaba diciendo a ellos, no tengan miedo. Génesis 50, del 19 al 21, no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. O sea, todo lo que había pasado en el pueblo de Israel a través de José, Dios lo había cambiado para bien, para cuidar, para proteger a todo ese pueblo. ¿Y ustedes creen que lo que pasó a José fue poco? Todos sabemos lo que pasó. De hecho, lo estudiamos un tiempo en la casa. Cuando estudiamos el discipulado anterior en casa, hablamos de José, creo, en el primero o segundo capítulo del libro. No recuerdo exactamente. No fue poco lo que pasó a José. Ni nosotros hemos pasado un cuarto de lo que pasó a José. Y él dijo al final del libro, Dios lo hizo para bien. Dios siempre utiliza cada elemento de nuestras vidas para bien. De hecho, yo creo que Dios utiliza las cosas peores que nos pasan en nuestras vidas, por decirlo de una forma más para bien que las cosas que pasan buenas. Generalmente ocurre así. Y teniendo en cuenta esto, yo te invito a tener el valor sobre todas las cosas de aceptar el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué te está pasando hoy? Y si no te está pasando nada, igual te invito porque te puede pasar. Aprendimos hace, creo, 3 semanas atrás que nosotros vamos a sufrir. El cristiano está llamado a sufrir. Nosotros no estamos llamados a vivir una vida de comodidades. Si tú estás pasando un problema, escucha esto. Y si no lo estás pasando, también escúchalo. Porque estás llamado a pasar trabajo. Te invito a entender que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto porque
primero que tus cosas y tus prioridades está la gloria de Él. Y recuerda que cada cosa que Dios lo hace por su gloria, por el honor a su nombre. Y por eso solamente Él no va a fallar. Él no va a fallar. Pero por si fuera poco, nosotros los seres humanos somos la máxima creación de Dios. Somos la criatura que Él diseñó todo un escenario para formarnos en el último día, al final del sexto día. Y al final del sexto día, cuando creó, ¿qué fue lo que hizo Dios? Sopló ¿qué? Aliento de vida. Sopló aliento de vida. Algo que no había hecho con ninguna criatura antes. Algo que Él no había establecido antes. Nos formó ¿qué? A su imagen. Somos los únicos formados a su imagen y semejanza moral. Y mira lo que nos enseña Jesús en Mateo. Dios tiene un cuidado especial de ti, sobre todo en esas dificultades. Dice Mateo 10, versículo 29 en adelante. 2 pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, los permita. Está en control de cada detalle. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Yo le puse el ejercicio a mi hijo que tiene esa peluquera, así le dije, ¿quieres contar cuántos hay en toda tu cabeza? ¿Verdad que un día te pregunté? Y le expliqué cómo podíamos hacer el cálculo de la cantidad de cabello. Dios lo hace. Dios lo hace. Y al final dice, ustedes valen mucho más que todos esos pajaritos. Dios tiene cuidado especial de su creación, pero Dios tiene un cuidado aún más especial de nosotros. Y sobre todo, ¿de qué? De sus hijos. Si tú estás aquí todavía no eres hijo de Dios a través de la fe en Cristo, quiero que entiendas eso. Dios cuida aún más a sus hijos. El segundo punto es, no desaproveches las dificultades que Dios te da. Porque si estás haciendo eso y lo estás viendo como una maldición lo que te está pasando, más que como un regalo que Dios te está permitiendo, estás desperdiciando tu tiempo. La mayoría de las cosas que nos pasan son permitidas por Dios y hay que verlo como un regalo. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Mira lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 5, versículo 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Si leen otras versiones, dice, nos alegramos. No quiere decir que hay que estar con la cajeta de dientes el día entero. No es lo mismo estar riéndose que estar alegres o gloriándose. En una tribulación, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dios va a utilizar esa supuesta maldición que tú te crees, que al final puede ser un regalo. Lo va a utilizar para transformar tu carácter. ¿Para transformar tu carácter en qué? Lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿A la imagen de quién? De Cristo. Todo lo que pasa, creo, no sé si fue Gerard que una vez puso un video de un muchacho que martillaba la espalda, ¿verdad? En todo lo que Dios hace en tu vida es transformándote para que tú te formes al carácter, a la imagen moral de Cristo. Ese es el objetivo final. Y eso se logra generalmente, hermanos míos, ¿dónde? En los desiertos. Nosotros nos formamos, nuestro carácter se forma en las dificultades. Cuando uno está contento, ni siquiera uno se preocupa por leer, por aprender mucho, ¿no? Yo siempre les he dicho y lo repito tanto, tenle más miedo a la victoria que a la derrota. Porque la victoria, el éxito te aleja de Dios. Sin embargo, la derrota te lleva ¿a qué? A arrodillarte y mirar arriba. Y ahí ese es el lugar donde Dios trabaja y lo utiliza para transformarte. La Biblia dice que donde abundó el pecado, abundó la gracia. ¿Cuánto más no va a abundar la gracia de Dios en sus hijos que están sufriendo? Nunca abandonó a Job, aunque no leímos a Job, ¿verdad? Al principio hemos estado leyendo algunos versículos, pero nunca abandonó a Job. Nunca lo dejó. De hecho, al final cuando Job le pregunta, Dios no le da respuesta. Para que aprendas a confiar en la soberanía de Dios. Lo que le hace es hacerle preguntas para que reflexione. Dios está mucho más cerca de ti cuando tú estás en dificultades. Hermano, desaprovechas tus dificultades si piensas que vencer la dificultad es el fin de la misma. Si piensas que vencer la dificultad es el fin de esa propia dificultad, estás desaprovechándola en vez
de regocijarte en Dios. El fin de tu dificultad. Ahora mismo en Venezuela estamos queriendo que el gobierno se caiga. El fin de lo que está pasando ahí en Venezuela no es que el gobierno se caiga. Ese no es el fin. El fin es que el pueblo y que cada uno de nosotros, a pesar de eso, nos regocijemos en Dios. Todos decimos, ¿verdad? Dios es fiel y Dios es soberano. Y todos pensamos eso cuando Dios nos provee, cuando Dios nos sana. Pero tú te has preguntado, ¿es realmente Dios soberano y fiel cuando decide no hacerlo? Cuando decide no sacarte de tu cáncer, cuando decide no librar a tu familiar del accidente, cuando decide no librar a Cuba del comunismo de 60 y tantos años. Dios fue fiel en Babilonia y decidió que estuviera Nabucodonosor ahí todo el tiempo que él decidió. Y Dios siguió siendo fiel. De hecho, cuando Ezequiel tiene la visión, Dios salió de Jerusalén con su pueblo a Babilonia. Dios sigue siendo fiel a pesar de esas dificultades. ¿Tú crees que sacarte de tu problema es el propósito real de tu vida? Dios lo puede hacer. Eso es una bendición incluso extra. Pero si tú crees que sacarte de tu problema es el propósito final, ¿qué habrá sido de Juan el Bautista y de Pablo que le cortaron la cabeza? ¿Qué habrá sido de Esteban que lo apedrearon? ¿Qué habrá sido de Jacobo que fue el primer apóstol que lo mataron a espada? ¿O de Pedro que fue crucificado? ¿Será que Dios no cumplió su propósito en sus vidas? Y de cabeza para abajo. ¿Será que Dios no cumplió su propósito? Sí, a pesar de que Dios no te saque de tu problema, de tu dificultad, de tu enfermedad, de tu problema legal, de tu prisión, de lo que sea, Dios sigue siendo fiel y Dios sigue siendo soberano, está en control total de todo lo que pasa. Mira Pablo, como lo dice desde la prisión, escribiéndolo a los filipenses. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 1 de Filipenses. Versículo 19 dice, porque sé, hablando de lo que estaba él mientras estaba en prisión, sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. A pesar de eso, Dios te va a proteger tanto de que tú no vas a ser avergonzado, sino que con toda confianza, ahora aún, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Porque para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Salir bien de tu cáncer, de tu bancarrota, de tu problema legal, de tu prisión, de tu disfunción familiar, del problema matrimonial que tú tengas, del gobierno que quieres quitarte de arriba, no es el propósito real de Dios en tu vida. Eso, como les dije, puede ser una bendición extra. El propósito es que tú demuestres que nada, absolutamente nada te robe el gozo de estar en Cristo y el gozo de tu salvación. Ese es el fin. Los demás pueden ser medios para llegar a eso, pero ese es el fin. De hecho, miren lo que dice Pablo, ni siquiera la muerte nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Lo importante en este caso que era que nada lo iba a avergonzar. Él dice ahora, dice ni aún ahora nada, él estaba en prisión, me va a avergonzar. Mientras tanto que Cristo sea exaltado en tu vida, preocúpate que el propósito de Dios es ese. ¿Qué estás pasando hoy? ¿Cuántas personas te vas a encontrar en el camino que le está pasando o le ha pasado o están cruzando algo que ya tú viviste? Yo siempre lo cuento. Tienes una niña que trae una malformación congénita. Habla conmigo que Dios me lo permitió para decirte lo que Dios puede hacer. Y nos ha permitido otras cosas y permite cosas en tu vida para que tú puedas contarle a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Ustedes saben cuál es el objetivo también? Que Dios sea glorificado a través de eso. Hablamos mucho de la gloria de Dios. ¿Ustedes saben cuál es el concepto de gloria de Dios? Que el nombre de Dios sea ensanchado, sea agrandado, sea ampliado en la mente de los incrédulos, de los que creen en otras cosas, a través de lo que te está pasando a ti. Esa es la idea final. Los dejo con esta reflexión. Buen día.